Bendiciones para todos los guerreros de batalla que están con nosotros conectados hoy en esta transmisión poderosa. Dándole gracias al Señor por el tiempo que nos permite llevar su palabra. Qué apasionante, qué emocionante, qué gozo poder compartir hoy con ustedes. Candela de Jehová. Bien, la palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 12 nos enseña que a David le fue llevado un ejército. ¿Y cómo fue que Dios formó el ejército de David? Pues David estaba en las peores condiciones y estaba fuera de su hogar, de su familia, de su tierra, y el Señor le había permitido aún así allá, en medio de sus enemigos, estar en paz. Porque la palabra de Dios dice que aún a nuestros enemigos hará estar en paz con nosotros. ¿Qué te parece? Entonces, allí en Siclag, donde le fue entregada esa ciudad, dice la palabra de Dios que comenzaron a reunirse todas las tribus de Israel, desertando del ejército de Saúl, quien en ese momento era el enemigo de David y quien venía lleno de celos amargos, por cuanto se daba cuenta que sobre él había un poder, una unción sobrenatural que Dios había derramado y que él había sido desechado por Dios. Mas en aquel momento el Señor no detuvo el plan que él tenía con David. Aunque David estaba en persecución, aunque David estaba desterrado, aunque David había desertado de su pueblo, David estaba en el propósito de Dios, porque sin importar las circunstancias como tú y yo estemos en este momento, lo importante es que el propósito de Dios se cumplirá y que donde Dios permita que tú estés es porque Él tiene un plan. Dice que cada tribu comenzó a llegar, entre ellas también vino la tribu de Benjamín, que eran hombres tan tremendos, que dice la palabra de Dios, que con ambas manos podían lanzar piedras. Eran ambidiestros, eran tremendos en arcos, en flechas. Un ejército que el Señor equipó de 50,000, de 100,000 hombres, capitanes, generales, gente ilustre, dice allí, que eran estos hombres que fueron acercándose a David. Pero a mí me llamó mucho la atención una tribu que era una tribu que quizás se sorprendieron cuando llegó a aquel lugar. Fue la tribu de Zabulón, que ella apareció y dice que ellos llegaron armados con todas armas de guerra. Dice que se alinearon y llevaron todo tipo de armas, o sea que se llevaban todo tipo de armas. Eso lo dice el verso 33 del capítulo 12 de Primera de Crónicas. Llevaban todo tipo de armamentos, armados para la guerra. Iban dispuestos a pelear. Si era con arco, era con arco. Si era con flecha, tiraban flecha. Si era con piedra, tiraban piedra. Si era con espada, se caían espada. No tenían problema, porque ellos eran restiados, como decimos en el llano venezolano. Estamos restiados para lo que salga, aunque sea con un corta uña, pero lo sacamos, no hay problema. La cosa estaba tremenda y ellos llegaron allá a reunirse con él, y dice la palabra que llevaron todas armas de guerra, iban equipados con armas de guerra. Pero lo que más me sorprendió era que eran hombres que no tenían doblez de corazón. Y de eso es lo que hoy quiero que el Espíritu Santo nos ministre en este momento. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay gente que arranca para la pelea y dice yo voy, pero cuando ve el tamaño de la situación, allí mismo va echando para atrás. Hay gente que dice yo voy, pero no aparecen. Hay gente que hay que rogarle, adularle para que hagan las cosas. Pero esta gente no. Esta gente recogió todo el armamento que pudo agarrar. Se prepararon, se adiestraron para la batalla. Se pusieron, aunque sea con piedra, con mordisco, pero peleamos. No tenían problema. Así es la generación y el tiempo que estamos viviendo. Dios está llamando gente que tiene que venir a la guerra y que no tenga doble ánimo. La palabra de Dios dice que el que milita para el Señor no se enreda en las cosas del mundo. Gente que está más preocupada por las cosas del mundo, por las situaciones que se están viviendo, antes de que entender que está con un propósito en esta tierra, y es que la palabra de Dios se suelte a través de él. Tú eres esa arma de guerra, ese instrumento. Dios quiere ya que deje de claudicar en dos pensamientos,
viviendo. Dios quiere ya que dejes de estar viviendo esa doble vida. Dios te está diciendo hoy, levántate, levántate. Levántate porque instrumento me eres. Tú eres para mí ese Zabulón. Dios está buscando gente como Zabulón, que no tenga un doble ánimo, que no esté viviendo con un pie en el mundo y otro aquí en la iglesia, que no esté pensando en una cosa de allá y otra de aquí. Gente que con lo que sea le zumben, que no importa si sea con micrófono, sin micrófono o como sea, pero que estén dispuestos a pelear batalla, que tengan botas puestas y que guerreen en el nombre de Jesús. Hoy Dios está llamando un ejército como llamó a los de Zabulón. Gente que no tengan doblez de corazón. Gente sinceros, gente llenos de pasión por predicar el evangelio de Cristo, gente que estén dispuestos hasta morir por causa de Cristo, sin importar quién se levante contra ellos. Ejército que no tiene miedo. Hoy eres ese Zabulón, iglesia de Cristo, en el año 2020. No dobles tu corazón, no doblegues tu adoración ante nadie. Solamente levanta tu rostro y cree que el que te llamó es poderoso para bendecirte. Dios te bendiga.